Alfredo Josué, ahorita antes de empezar esta segunda grabación, tenía que ver sobre el sistema de evaluación de trabajos en Moodle, ¿sí? Este no cambia conforme lo que he trabajado con ustedes, en donde, por ejemplo, la idea es ver 3 actividades por sesión, ¿sí? O 3, o dependiendo de la situación, pero la idea es 3 actividades por sesión. Y que como tal tengamos una retroalimentación a la 1:30, ¿sí? En la retroalimentación la idea es que traigas adelanto de alguna de las actividades. No necesariamente puede ser ni que sea la primera. Puede ser la primera, pero también puede ser la segunda, también puede ser la tercera, etcétera, ¿sí? Y el tiempo límite en la semana 1, 2 y 3 es hasta el jueves a las 23:59. ¿Sí? En la semana 4, siendo la excepción y cierre, por eso también recomiendo ampliamente que pues vayan al día lo más posible, es la única que el tiempo límite es hasta el lunes en vez de hasta el jueves a las 23:59. ¿Por qué motivo? Porque la cuarta semana, pasando justo a la materia, el día martes tengo yo como límite para entregarles calificaciones. Entonces, es por eso que esa semana es la atípica, ¿vale? Pero quitando eso, siempre es hasta el jueves el método de entrega. Muy bien. Y por cierto, haciendo gala de de la otra cuestionamiento, que ya era directamente a la materia, digo, me preguntaba si me compartías antes también, de la parte de los comerciantes, de los que estaban bien pegados al reino, ¿no? Al rey. Había algunos puestos de trabajo que no eran del todo heredables, pero definitivamente el tema de movilidad es un tema que también está en vigencia actual, ¿eh? Lo que se le llama movilidad social, ¿vale? ¿Qué es esto? Por ejemplo, que naciste con situación, por ejemplo, si nacimos con situación de pobreza y que a través de nuestro trabajo, esfuerzo y también de otras cosas, cambiamos de una situación de pobreza a estar clase media o a estar siendo de los más ricos. Eso se le llama movilidad social, ¿vale? Y o al revés, que gente que a lo mejor venía de familias muy, muy, muy ricas, con el tiempo haya estado en situación de pobreza, ¿vale? La movilidad existe desde todas las épocas. Ahorita existe una curvatura extraña. Ahorita la curvatura es que hay relativamente menos movilidad social que lo que existía en los años 20 o en los años 30, ¿sí? ¿A qué me refiero? En los años 30 era altamente probable de que tú fueras más rico que tus papás. O sea, sé que el dinero que tú tuvieras fuera más que el de tus papás. Era casi un hecho. Era más del 50% la probabilidad de que fueras más rico que tus papás. Porque crecía la economía, crecían las bondades, crecían las facilidades, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, las facilidades y bondades que tenemos actualmente, más bien, que la clase media tiene actualmente, son mayores que las de reyes en la Edad Media, ¿sí? Bueno, este, para continuar eso, actualmente hay una bajita o está bajando un poquito la movilidad social y si te fijas, es más probable que la gente tenga menos recursos que sus papás. O sea, es más probable, no digo que siempre suceda, hay muchos que seguramente sobrepasarán los patrimonios de sus papás, pero en probabilidad, no sé si han visto estos cuates que ahí se les complica la parte económica y a sus papás no se les complicaban. Significa que hay una tendencia a que haya menos como tal, y es algo que se está cuestionando ahorita. ¿Por qué está pasando eso? Si llevamos generaciones de movilidad social alta, ¿sí? Pues bueno, si ahora me remonto al pasado, la movilidad social en los siglos XII a XIV eran casi nula. Sí existía movilidad social, sí existía la posibilidad de pasar de hijos de campesinos que los campesinos que no ganaban tanto dinero en esa época, a poder estar, por ejemplo, en la clase social alta, sí había posibilidad. Bueno, la posibilidad era pequeñita.
O sea, hace que probablemente estos que son hijos de comerciantes de primera línea que estaban ya en el reino, pues ya tenían como un cierto nivel de estatus que ya era difícil que lo pudieras bajar. Entonces, muy probablemente para vía de conservar ese estatus, seguramente lo iban a heredar. No sé si ayudó un poquito a resolver tu ansiedad, José. José. O Sí. sea, era como Además, de, oye, ya llegamos a cierto nivel de estatus, ya no lo sueltes porque nada más de aquí para arriba, entonces hay que ver cómo lo conservamos. Y por eso era muy normal que se heredaban las cosas. Muy bien. Entonces, sí, porque ya te imaginarás lo difícil que era estar en un escalafón muy bajito. ¿Sí? Era de pasar hambre. Entonces, era difícil. Entonces, de alguna manera, del siglo XII al XIV, por cierto, hubo esta parte de transmisión de conocimiento, y esa transmisión de conocimiento que justamente se heredaba fue otra manifestación de la calidad. Y otra manifestación todavía más padre fue cuando se dieron cuenta que deberían hacer gremios. Ubican los sindicatos, ¿verdad, chicos? ¿Ok? Todos los sindicatos se los debemos al siglo XII a XIV. ¿Sí? En donde empezaron a existir en pequeños gremios para unificar criterios. En la parte de, por ejemplo, ¿sabes qué? Fíjate que nosotros, los franceses, queremos comercializar con los ingleses. ¿Ok? Pero, oye, existe un peligro de que nuestro pueblo se vea manchado si si algunos llevan las cosas de una manera, otros le llevan de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que unirnos para hacer las cosas igual. Eso, el concepto de hay que unirnos para hacer las cosas igual, es el primer concepto de gremio y sindicato. ¿Sí? Y a través de esa manifestación de la calidad, después en los sindicatos se defiende el derecho de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero existió más como un método de unificación de criterios. Es decir, oye, la gorra que tiene Carlos Barreto quiero que sea de la misma calidad que la que vaya a tener Aníbal, porque los dos son del mismo lugar y nos quieren pagar lo mismo. ¿Sí? Hay que ver cómo le hacemos para que salgan exactamente igual. Y empiezan ahí a normalizar. Y el concepto de normalización viene de a dejar las cosas casi por escrito, de tal suerte de que todos lo hagan exactamente igual. ¿Ok? Y eso pasó en el siglo XII al XIV. No se preocupen, ya estamos casi llegando a nuestra actualidad en este viaje en el tiempo. Un pequeñito viaje en el tiempo que deja una actividad, por eso también lo estoy comentando con cierta premura. ¿Vale? La calidad sigue. No significa que hasta la revolución industrial llegue a algo. Hubo evolución definitivamente, pero a pasos muy pequeños. Pero surge un hito histórico que ya están bien seguros, ¿no? ¿Qué sucede? La revolución industrial fue un hito tan grande para nosotros que muy probablemente si no hubiésemos tenido la revolución industrial, todavía tuviéramos, si no hubiera sido por la revolución industrial, tal vez estuviéramos ahorita quemando brujas o haciendo otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, la revolución industrial vino a cambiar muchas, muchas, muchas cosas. Para empezar, se empezó a producir de más. El concepto de que, por ejemplo, vayas a Walmart y tengas a la mano un bombillo y a la mano una verdura es irreal. O sea, es algo que no podrías ni pensarlo en épocas anteriores. Aunque ya había concepto de tianguis, aunque ya había concepto de mercado, había concepto de muchas cosas, tener a la mano tantas cosas de diferentes lugares y de tan vastedad era prácticamente imposible. ¿Sí? Porque antes la mano de obra definitivamente era humana y no maquinaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué trajo la revolución industrial? Pues por favor, si trajo máquinas, trajo estandarización. ¿Sí? Entonces, la estandarización
sí, se vino a fortalecer. Y como vino a traer estandarización, había que dejar las cosas igual. Por ejemplo, si tú querías comprar un foco, por decir algo, querías que el foco te funcionara bien o te funcionara igual que otro foco que hayas comprado, ¿sí? Entonces empezó a ver lo que fue los sistemas de revisión de la calidad. Sí, decir, oye, quiero revisar que todo esté bien. A diferencia de la época faraónica que le estaba diciendo, el cuate solo revisaba la estandarización, algunos los castigaban en el código Hammurabi, pero aquí ya hablábamos de métricas que se escribían. Métricas que se escribían para poder estar estableciendo la calidad en el trabajo. ¿Sí? En esta época de la revolución industrial, el pensamiento era, si lo construyes, él vendrá. O sea, se construye de más, fabrica de más, ya se lo dejaremos a alguien. ¿Sí? En esa época, pues no había tanta competencia en el mercado. ¿Sí? Si tú tenías una fábrica de arneses, muy probablemente no haya demasiados arneses ahí en el mercado, aunque hicieras lo que hicieras, entonces probablemente siempre iba a tener una persona, una mano que lo recibiera. ¿Sí? Entonces, de alguna manera u otra, la calidad se percibía y se pensaba ahí como un método de revisión de tu trabajo. Y nada más. Hoy te van a ver hacia dónde se ha ido la calidad. ¿Vale? Llega la Primera Guerra, destrozos. La Segunda Guerra, más destrozos. Pero dentro de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, existen situaciones sobre la calidad. Lo que llegan a ver en esta imagen, chicos, la Segunda Guerra. ¿Se alcanza a ver la imagen? Son balas. Balas, fabricación de balas, ¿sí? Le debemos mucho a la Segunda Guerra, aparte de muchas muertes, y creo que también tiene que ver sobre la manera de inspeccionar la calidad, ¿sí? La calidad se inspeccionó de una manera muy, muy estricta, pensando que de alguna manera u otra, uno, querías los mejores resultados de la guerra. Es más, si con decirte que la guerra nos ha traído un montón de tecnología y nos ha traído un montón de cosas alrededor de la calidad, te empezarías a cuestionar muchas cosas o entenderías por qué buscamos la guerra a algunas civilizaciones. Pero bueno, entonces empezó a ver la parte de inspeccionar la calidad y empezó a ver, a hablarse sobre la calidad que se controla. Vaya, en esta época pasó de la calidad que se inspecciona a la calidad que se controla. ¿Sí? Antes la revisabas, ahora la controlas. Ahora, si no sale exactamente como, exactamente las dos medidas, exactamente como las queremos, ni siquiera la lanzas al mercado. Entonces, existe esta parte de estas personas que separaban el producto del malo. ¿Sí? Eso sucede en la Segunda Guerra. Después de la guerra, ¿qué creen que llegó a pasar? Un montón de cosas, ¿verdad? De entrada, países prácticamente destruidos para seguir, un montón de carencias que teníamos que resolver. Y tercero, viéndolo un poquito más positivo, un montón de cosas que teníamos que reconstruir, ¿verdad? Bueno, en la posguerra existió lo que se le llama la edad de oro del capitalismo. ¿Sí? No vienen las láminas, pero para que me vayan siguiendo en este viaje. La edad de oro del capitalismo fue este resurgimiento de las economías. Por ejemplo, imagínate Japón, le llegó a pasar 2 bombas nucleares. Pregunta de cultura general. ¿Ustedes recuerdan dónde cayeron esas 2 bombas nucleares? Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Buenísimo. Hiroshima y Nagasaki. Cayeron 2 bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, y dejaron prácticamente Japón medio destruido, al borde de una quiebra, etc. No digo que solamente fue eso. Fueron una serie de factores que hicieron un resurgimiento de estos países entre Japón, Alemania y Estados Unidos y China. Bueno, China en otro nivel y lo dejaremos para después. Empezaron a tener un repunte en la reconstrucción.
Para no hacerles el cuento largo, hay unos índices de crecimiento económico, ¿sí? Si un país crece mucho económico, un país desarrollado crece mucho económicamente, crece 1%, unos 2%, ¿vale? ¿Sí? Si crece 2% de un año a otro, significa que el país hizo bien las cosas, un país desarrollado. ¿Sí? Un país en vías de desarrollo, definitivamente, si crece 1 o 2%, es un número aceptable, pero puede crecer más. ¿Vale? Para no hacer ese cuento largo, Japón llegó a tener tasas de crecimiento del 12%. No del 2, del 12. Estados Unidos del 7%. ¿Sí? En donde estamos hablando de que, imagínate que en 10 años tu economía se duplique. ¿Sí? Era una cosa impensada. Y entonces, en la posguerra, al haber tanto crecimiento económico, de productividad y de todo eso, empezó a mejorarse el proyecto clase media. Entonces, al haber más clase media, había más gente pidiendo cosas. ¿Sí? Antes eras o rico o pobre. No había de dos. ¿Sí? El concepto de clase media era casi nulo. Ok. Con esta posguerra empezó a existir lo que es la clase media a todo su esplendor. Nace un término que seguimos todavía padeciendo muchos de nosotros, el American Dream, ¿no? ¿Qué es el American Dream? Este sueño de tener esposa, esposo, hijo, hija, en una casa en los suburbios, con carro, con todo esto, ¿no? Como así como estandarizado y como esa parte de con todo lo que te da. Y este es el American Dream. Siendo honestos, el American Dream es muy dream y muy americano, ¿sí? Ni siquiera en los mismos Estados Unidos todas las personas tienen acceso a esa parte, ¿sí? Pero imagínate, si todas las personas en esa época deseaban tener esa situación, entonces había mucha necesidad, mucha necesidad. Entonces, en la calidad de una posguerra, definitivamente había necesidad de tener sistemas de medición y sistemas de productos buenos para esta nueva clase media emergente. ¿Sí? En donde la clase media ya no solamente te pedía comida, sino te pedía casas bien hechas, te pedía carros, te pedía tecnología, te pedía cosas de esas. ¿Vale? Y eso mismo sucede prácticamente nos limitamos a Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, seguimos en el viaje, época de los 80s. En la época de los 80s empieza a haber una calidad más enfocada a la administración y por eso, por ende, estar ahorita en una materia de administración hablando de calidad, ¿sí? Porque antes estábamos simplemente desde la operación y en los 80s decir, ¿sabes qué? La empresa te necesita tener en todo su sistema de gestión alguien midiendo la calidad. Alguien viendo si el producto es bueno, si les va gustando, etcétera, etcétera. Entre la parte de la posguerra y la parte de los 80 empieza a desarrollarse un término, o más bien, empieza a desarrollarse la mercadotecnia, porque empiezan a haber cada vez más ofertantes. Muy bien. Entonces, al haber más ofertantes, la cosa era calidad en el enfoque de ganarle a mi competencia. ¿Cómo le hago para tener más calidad que mi competencia? Y entonces empieza a decir, oye, mi producto es más uniforme que el tuyo. Oye, mi producto, sí, mi producto es mejor que el tuyo. Y, por ejemplo, imagínate, estamos 5 conmigo, 6 conmigo. Imagínate que todos hiciéramos tortas, ¿sí? Y todos dijéramos que nuestras tortas son las mejores. ¿Cuál de nosotros está diciendo la verdad y cuál de nosotros está mintiendo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Entonces, si yo digo que soy la mejor, también Carlos, también Aníbal, también Alfredo, también Silvia, también Eduardo, pues como que le hace falta como un juez, ¿no? Que nos diga cuál es la mejor. Entonces, en la década de los 80 también empezaron a hacer
a surgir certificadores de la calidad. Órganos que no son precisamente la empresa en sí, que determina qué es calidad y qué no es calidad. ¿Sí? De tal suerte de que digan, oye, ¿sabes qué? Las mejores tortas son las de Alfredo Josué y que están hablando todos los demás, están mintiendo. Y a través de eso, ya cada quien se quita la subjetividad de decir que era el mejor de calidad. Si no, entramos en el tema de subjetividad. Yo puedo decir que soy la mejor porque en mi perspectiva soy la mejor. Pero a ver, ¿desde dónde puedo hablar que sí soy la mejor? ¿Quién me está evaluando? Entonces, eso aparte, viene a partir de los 80s, en donde empieza a haber un órgano certificador de la calidad o órganos certificadores, porque cada producto tiene diferentes reglas. ¿Vale? Y por último, viene un término que no es nuevo, pero que definitivamente define la calidad moderna, que es la calidad total. Hasta antes de este término, la calidad simplemente se limitaba a productos. Que si mi producto era bueno, que si mi proceso era bueno, de productos, etcétera. Pero, ¿y los servicios? ¿Y la manera en que te atienden? ¿Dónde quedaba? Entonces, la calidad total mete productos y servicios como parte del estándar. No sé si se dan cuenta. ¿Ya vieron la materia de franquicias o no la han visto? ¿Cuál, profe? Franquicias. ¿Franquicias? Ajá. Sí. Ok. ¿Se acuerdan de cualquier franquicia X? La que quieran. Dense cuenta que las franquicias usualmente tienen un modelo de atención, ¿verdad? Te atienden igual ahí que en el otro lugar. Hasta te dicen exactamente lo mismo. ¿Sí? Y que ya tienen un modelo de atención para ti, de tal suerte que tú ya sabes qué esperar. Estamos hablando de calidad en el servicio, ¿no? En donde tienen incluso métricas y maneras de que en caso de que no te guste algo de su servicio, te puedas quejar y puedas tener una experiencia o buscan que la experiencia sea la mejor. Chicos, eso no es tan nuevo. En realidad, tiene 25 años como tal. ¿Sí? Esta parte de pensar también en el servicio, que sea bueno y que sea padre, tiene 25 años. Digo, considerando que estuvimos hablando ahorita desde cerca de 7,000 años atrás, pues parece un pocos años, ¿no? Entonces, la idea, chicos, de la primera actividad del día de hoy, tiene que ver con una línea del tiempo hablando sobre la evolución histórica de la paternidad. Se han dado cuenta que hemos estado hablando de muchas civilizaciones y de muchos momentos de cómo se medía la calidad. Justo es lo que busco en esa primera actividad. De decir, ok, cómo se manifestaba en la época prehistórica, cómo se manifestaba en la época china, en la revolución industrial, en la primera guerra, la segunda guerra, etcétera, etcétera. Sí, y por favor, si encuentran dentro de su investigación de la línea otros datos, otras estadísticas u otras cosas que quisieran sobresalir, súper bienvenido. ¿Sí? La idea es que la línea del tiempo sea algo que te permita ver la evolución de la calidad y que te permita ver que, uno, la calidad no es algo de la cual nos tendremos que ver desde una perspectiva lineal. No, más bien, no es algo que esté parado. La calidad es algo que está en movimiento. Y es lo que quiero que rescatemos el día de hoy. Cómo la calidad está en movimiento. Y si también podemos hacer, imagínense, si nosotros nos dedicáramos mucho a hacer el análisis de la calidad, cómo ha evolucionado, probablemente podamos jugar a anticipar lo que viene en temas de calidad. ¿Sí? Uno dice, tienes que conocer tu pasado para poder saber en qué presente estás y poder tratar de anticipar tu futuro. ¿Sí? Y por eso, esta hora de poder explicar todo lo relacionado a la antigüedad de la calidad. Hoy me quiero centrar en antigüedad y conceptos de calidad. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, ansiedad, comentario, sugerencia de actividad o cuestiones anteriores? Señores diputados. ¿Todo bien, profe? Todo bien, profe. Adiós.
Traigo un ratito en audio, sí, dije, a ver, ¿se escucha? 1, 2, 3, sí. Probando, probando. Sí, claro y fuerte. Excelente. Fuerte y claro. Gracias, Josué. Bien. Ok. Dentro perdón, hay maestros de calidad que quiero que también rescatemos. Vamos a hacer una plática de alguna manera general alrededor de los maestros de la calidad. Hay 6 con los que vamos a platicar directamente. ¿Sí? Aquí es en donde apunte eso, recuerden esta parte de la grabación para que lo tengan, o bueno, cuando vean diapositivas. Hay 6. Uno de ellos, a ver. Uno de ellos, este es que se llama Philip Crosby. Muy bien. Cada quien tiene sus elementos con más recordados, ¿no? Philip Crosby, para que lo tengan en concepto, en 1970 habla sobre todo sobre la calidad, definiéndola como algo con 0 defectos. Ok, chicos, en la compañía en donde ustedes están, o donde trabajan, o donde trabajaron, o donde estudian, ¿no tiene ningún defecto? O sea, sé que nunca tengan un desperfecto, una merma, etcétera, etcétera. Ya. Por supuesto, todas las compañías tienen defectos, todas. Es aquí en donde rebato un poco a Phil Crosby, pero creo que entendiendo mejor a Philip Crosby, la calidad es esa cosa que tratas y buscas lo más posible llegar al 0 defectos, aunque sea un utópico. Aunque siempre existan defectos, tratas y piensas como si no los tú quisieras tener. Vaya, que no existiese posibilidad alguna, o buscas la manera de que no exista posibilidad alguna de que existan defectos, aunque siempre existan. ¿Vale? Y entonces, aparte de la calidad de 0 defectos, sí, con lo que me quiero quedar principalmente de Philip Crosby es calidad, 0 defectos. Piénsenlo, el checo perfecto, ¿vale? Aparte de eso, quiero que se queden, bueno, en este caso que hablaba de calidad es cumplir requisitos de los clientes, calidad es prevenir. En este caso, él fue de los primeros precursores de hablar de prevenir la calidad. ¿A qué me refiero? A que la calidad esté en el proceso de planeación estratégica. O sea, desde la misión y todo eso, desde toda la parte así como desde antes de estructurar el producto per se, ya empiezas a ver sistemas de calidad. Empiezas a ver de qué manera vas a medirla. ¿Sí? Y habla también, en este caso, irónicamente, que la medición de la calidad es el precio del incumplimiento. O sea, en pocas palabras es, hasta que no tenga 0 defectos, mide la calidad. Lo que te está queriendo decir. ¿Sí? Entonces, mientras, como en las compañías, es imposible no tener 0 defectos, la medición de la calidad era imprescindible. La filosofía de Philip Crosby. Ya me lo imagino de jefe que ha de ser bastante complicado porque buscaba el 0 defectos. Entonces, cualquier tipo de error podría ser, el más mínimo error podría afectar toda la situación. Él hablaba de, y no quiero hablar de los 14 puntos porque, bueno, nos llevaríamos un ratito, pero a grosso modo, hablaba mucho sobre informar a todos sobre la calidad, sobre que el programa 0 defectos todo el mundo lo conociera, ¿sí? Y que al mismo tiempo existieran reconocimientos a los que estuvieran haciendo mejor la situación del 0 defectos. Vaya, ese incentivo de, oye, fíjate que Silvia fue la persona en la compañía que no se equivocó este mes. Felicidades, Silvia, te va el reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fue de los primeros que instituyó esta parte del sistema de reconocimiento por la perfección de la calidad. ¿Sí? Entonces, era un programa que se fijaba mucho en transmitir calidad de 0 defectos y de también premiarla. Muy bien. Y luego también tenemos a otro chico que se llama William Edwards Deming. A William Edwards Deming se le conoció, y me voy rápido para acá, para el círculo de calidad de Deming, o sea, el ciclo de Deming. Alguien por ahí, a lo mejor en su trabajo, lo pudo haber llegado a escuchar. ¿Sí? El ciclo de Deming. Si la respuesta es no, si el ciclo de Deming lo hizo bastante famoso, si se fijan,
un ciclo parecido a la del proceso administrativo, ¿sí? Pero con la finalidad, en vez del proceso administrativo que tiene que ver de llevar la administración, en este caso, es un proceso administrativo para llevar un sistema de mejora continua. O sea, hace 4 pasos generales que te sirven para mejorar constantemente, ¿vale? Y ese es el ciclo de Deming, el PHBA, donde primero planeas qué es lo que quieres lograr, ¿sí? Criterios de calidad, por ejemplo, producir tanto, o tener tantos defectos, o tener tantas situaciones. Lo planeas, haces, ya que lo haces sistemas de control, y ya que haces sistemas de control, revisas. A ver, ¿me salió bien? ¿Me salió mal? ¿Me salió bien? Lo replico en más lugares. ¿Me salió mal? ¿Qué me salió mal? Cambio y actúo. Para después volver a planear y así sucesivamente. No sé si me doy a entender que es un proceso administrativo que va enfocado a mejorar tu producto o mejorar tu servicio constantemente a través de la revisión. ¿Sí? Entonces, todos los que han estado en alguna compañía donde les han tenido estos sistemas de medición de mejora continua, de que, oye, bueno que hiciste 5, mañana hace 6, bueno, de alguna manera estás llevando un proceso, se lo debes al ciclo de Deming. ¿Vale? Ya dentro de lo que habla de Deming, pues habla sobre todo la mejora continua. Recuerden este muchacho con la mejora continua. ¿Sí? Este cuate que estuvo viendo cómo la calidad se tiene que estar mejorando con la práctica. ¿Vale? Muy bien. Ishikawa, Kaoru Ishikawa. A esas alturas del partido, ya bien sea conmigo o con otro maestro, vieron un diagrama. ¿Se acuerdan del diagrama de Ishikawa? O diagrama de espina de pescado. ¿La recuerdan? Quien no la recuerde, no la puse en imágenes. Quien no recuerde el diagrama de Ishikawa, es un diagrama que tiene formita de pescado, por así decirlo, en donde ves la causa principal y las subcausas en cada una de las espinas de pescado. ¿Sí? Pues vaya, Kaoru Ishikawa lo hizo y sobre todo fue uno de los precursores en esa parte de la administración de poder plantear problemas de manera efectiva y al mismo tiempo fue alguien que estuvo hablando sobre la calidad, sobre capacitar a todos en la calidad como tal. Y él hablaba de que educáramos a todos los miembros de la organización para que pudieran tener calidad. Y al mismo tiempo, con su diagrama de Ishikawa, que fue lo que lo hizo famoso, hablaba sobre, oye, no resuelva síntomas, resuelve problemas desde su causa raíz. O sea, él hablaba de que un buen diagnóstico de problema ayudaba a la calidad, ¿sí? Si hicieras un análisis profundo de una situación organizacional, podías dar resultado más rápido que simplemente abordando los síntomas. Por lo tanto, llegabas a la calidad desde una manera más global y holística, ¿vale? Bien, y también fue alguien que habló sobre la calidad alrededor de la mercadotecnia. Es decir, la mercadotecnia está tanto en la entrada de la calidad como en la salida. O sea, desde el inicio de la planeación de la calidad, empiezas a llevar procesos de venta, procesos de presumir productos y también cuando la tienes, definitivamente te hace una ventaja competitiva. Entonces, presume tu calidad, presume tu diferencia y él hablaba también de que la calidad es algo que definitivamente si lo llevas bien, te puede traer dinero, ¿sí? Al final del camino, las empresas voltean a ver a la calidad por el dinero que les dejan, ¿sí? Y Kaoru Ishikawa fue el primero que le puso nombre a la parte de decir, bueno, la mercadotecnia es parte importante de la calidad porque al final de camino, cuando les deja dinero a las compañías, que es uno de los fines, la practican con más ahínco, ¿vale? Muy bien. Entonces, Kaoru Ishikawa. Hasta el momento llevamos a Philip Crosby, que Philip Crosby era
chicos, general. El que no debe haber equivocación o algo así. Eso, buenísimo. Teníamos también a William Deming, que su aporte fundamental fue De los 4 Las procesos. 4 etapas. la mejora continua, ciclo de Deming. Y Karou Ichikawa, que fue el diagrama de espina de pescado o de planteamiento de problema. ¿Vale? A mí me funciona mejor para ustedes con los autores es que de cada autor le recuerden una palabrita o dos que lo hace realmente famoso. Y a partir de eso ya después se meten más de lleno. ¿Vale? Luego, Joseph Moses Juran, que creo que fue por lo menos el nombre menos famoso de todos, pero que definitivamente ayudó muchísimo. Joseph Moses Juran hizo sobre todo lo más importante, esta imagen que ven aquí, en donde él decía que la calidad se aprende. O sea, en otras palabras, por ejemplo, imagínate que en la compañía que tienes una merma del 10%, que vendas sandía y que el 10% se te eche a perder. ¿Ok? Él decía, bueno, vas a empezar a hacer prácticas de mejorar la calidad, vas a hacer otros procesos, tal vez tu merma en vez del 10% suba al 20%. ¿Sí? Tal vez suba al 25% porque apenas estás aprendiendo prueba de error de la mejor manera de llevar la calidad. ¿Sí? Pero es parte del aprendizaje de tu calidad. Va a haber pérdidas, va a haber situaciones. Y después de que ya encontraste la manera, va a bajar los errores y vas a tener una nueva zona de merma y errores. Por ejemplo, si antes tenías 10%, ahora tal vez tu porcentaje de merma sea 4%. Y entonces ya aprendiste algo y significa que tu nuevo estándar ahora es 4%. Entonces, él decía que la calidad es algo que se lleva con el tiempo y que se aprende. Y hay que intentarlo y que probablemente exista un poco de pérdida en lo que la aprendes. Muy bien, chicos, se vuelven a conectar. Ya ven que Zoom nos regala unos minutos nada más.